Cuando Pablo habla en 1 Corintios 9:27 de golpear su cuerpo y subyugarlo, no está refiriéndose a un acto físico de autocontrol superficial, sino a una batalla espiritual profunda. La carne, es decir, nuestra vieja naturaleza con sus deseos e impulsos, busca constantemente dominar nuestra vida, pero Pablo nos muestra que esto solo puede resolverse al colocar todo bajo la autoridad del Espíritu Santo. El dominio propio, en este contexto, no consiste únicamente en frenar impulsos o resistir tentaciones, sino en dejar que la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo sea quien gobierne nuestras decisiones y acciones. Antes de continuar, quiero que hagas una declaración de fe. Escribe en los comentarios: quiero ser lleno del Espíritu Santo. Al pedir ser llenos del Espíritu Santo, reconocemos nuestra necesidad de su guía, su poder y su presencia en nuestras vidas. Es a través del Espíritu que somos transformados, fortalecidos y capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Proclámalo con fe y entrega total, y permite que el Espíritu Santo llene cada rincón de tu ser. Este proceso está relacionado con lo que Pablo explica en 1 Tesalonicenses 5:23, donde describe cómo la santificación afecta al espíritu, al alma y al cuerpo. Nuestro espíritu ha sido regenerado completamente al aceptar a Cristo, es ahí donde habita la nueva naturaleza. Sin embargo, nuestra alma, la mente, las emociones y la voluntad, está en un proceso continuo de transformación y renovación. Mientras tanto, nuestro cuerpo, todavía influenciado por las limitaciones humanas y los deseos de la vieja naturaleza, espera el día en que será glorificado. Hasta entonces, debe ser subyugado y puesto bajo el control del Espíritu Santo. La lucha entre la carne y el espíritu no es algo nuevo. Desde el principio vemos cómo Dios instruye a los seres humanos sobre esta batalla. En Génesis 4:7, Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, acechándote, pero tú puedes dominarlo. Esto refleja que, aunque el pecado busca tomar control, Dios nos da la capacidad de someterlo si vivimos bajo su autoridad. Esta misma enseñanza resuena en Gálatas 5:16 y 17, donde Pablo afirma que si andamos en el Espíritu, no cumpliremos los deseos de la carne. Esto no significa que la lucha desaparezca, sino que ahora contamos con un poder superior para vencerla, el Espíritu Santo. El dominio propio no es un acto de fuerza de voluntad humana, sino un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 al 23. Para que este fruto se desarrolle en nosotros, es necesario alimentar nuestra nueva naturaleza con la palabra de Dios, con oración y con prácticas espirituales que fortalezcan nuestro espíritu. Este proceso nos ayuda a desplazar la influencia de la vieja naturaleza y a permitir que el Espíritu tome el control total. Pablo nos recuerda en Romanos 12:2 que no debemos conformarnos a los patrones de este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esto implica un esfuerzo consciente de nuestra parte, dedicar tiempo a meditar en la palabra, a orar y a buscar la presencia de Dios diariamente. Cuando hacemos esto, nuestra nueva naturaleza se fortalece, y el Espíritu tiene más espacio para obrar en nosotros. Es importante reconocer que no estamos solos en este proceso. Como dice Filipenses 2:13, es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su propósito. Al rendirnos a su dirección, experimentamos una transformación verdadera, donde no solo resistimos las tentaciones, sino que vivimos conforme al carácter de Cristo. El llamado a la santidad no es una carga imposible, sino una invitación a vivir en libertad y plenitud bajo el gobierno del Espíritu Santo. Aunque la lucha contra la carne es diaria, podemos confiar en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que esta verdad nos motive a vivir rendidos a Dios, fortalecidos por su gracia y guiados por su Espíritu, recordando que en su poder siempre podemos vencer. El dominio propio, como se desprende tanto del relato de Caín en Génesis 4:7 como de las enseñanzas de Pablo y Jesús, no es un esfuerzo que dependa únicamente de la voluntad humana. Es una obra iniciada por el Espíritu que nos capacita para gobernar nuestros deseos y someterlos a la voluntad de Dios.
En la escena de Caín, Dios interviene justo antes de que Caín cometa el terrible acto de matar a su hermano Abel, y le dice claramente, el pecado está a la puerta, deseando dominarte, pero tú debes dominarlo. La expresión a la puerta es una metáfora que ilustra cómo el pecado siempre está cerca, esperando una oportunidad para actuar. Lo impresionante aquí es que Dios revela a Caín que el pecado opera a través del deseo, un deseo que busca expresarse y llevarlo a actuar en contra de su voluntad. Sin embargo, Dios también afirma que Caín tiene la responsabilidad de dominarlo. Este mandato no solo es un llamado al autocontrol, sino una declaración profunda sobre la capacidad dada por Dios al ser humano para ejercer dominio sobre sus impulsos más destructivos. Desde el principio de la humanidad, vemos que el dominio propio es un principio central en la relación entre Dios y el hombre. Antes de la ley mosaica, ya en los primeros capítulos de la Biblia, Dios instruía al hombre sobre la necesidad de gobernar sus deseos. Este principio atraviesa toda la Escritura. En el Antiguo Testamento, se subraya como un requisito fundamental para caminar en obediencia. En el Nuevo Testamento, bajo la gracia, el mismo principio permanece, ahora fortalecido por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo desarrolla esta enseñanza en Efesios 4:22 al 24, donde nos llama a despojarnos del viejo hombre, esa naturaleza que está corrompida por los deseos engañosos, y a revestirnos del nuevo hombre, creado a imagen de Dios en justicia y santidad. Esto no es simplemente un cambio de conducta o un esfuerzo moral, es un acto de fe y obediencia en el que abrazamos activamente la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. No basta con luchar contra la vieja naturaleza, debemos vivir conforme al hombre nuevo, ese que refleja el carácter de Cristo. Jesús mismo nos da una clave esencial en Mateo 26:41, cuando dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos recuerda que, aunque el espíritu regenerado en Dios está listo para obedecer, nuestra carne, es decir, nuestra vieja naturaleza, sigue siendo vulnerable a las tentaciones. Esta verdad nos lleva a depender del Espíritu Santo, quien nos fortalece y nos guía en el camino de santidad. En mi experiencia pastoral, he escuchado a lo largo de los años innumerables confesiones de personas que luchan con patrones de pecado, hábitos destructivos o deseos que parecen imposibles de dominar. En muchos de estos casos, el problema no radica únicamente en la falta de fuerza de voluntad, sino en una desconexión con la fuente de poder espiritual que es el Espíritu Santo. Intentar vivir en santidad desde nuestras propias fuerzas es agotador e infructuoso, necesitamos reconocer que el dominio propio es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22 al 23, y como tal, depende de nuestra comunión constante con Dios. Al alimentar nuestra relación con Dios a través de la oración, la lectura de su palabra y la meditación, permitimos que el Espíritu tome control sobre nuestra vida y nos capacite para gobernar la carne. Este proceso no es inmediato ni sencillo, es un camino de rendición diaria, en el que aprendemos a depender de la gracia de Dios para superar nuestras debilidades. El dominio propio, entonces, no es solo una expectativa de Dios, sino una promesa y una posibilidad real para quienes caminan en el Espíritu. Es la capacidad de someter nuestros deseos y emociones al gobierno de Dios, no por nuestra fuerza, sino por su poder. A medida que abrazamos esta verdad, experimentamos una libertad cada vez mayor, porque ya no somos esclavos de nuestra vieja naturaleza, sino hijos de Dios, capacitados para vivir en justicia, santidad y victoria. Es fascinante cómo muchos creyentes, al confesar un pecado, sienten la necesidad de preparar el terreno, como si estuvieran justificándose o suavizando el impacto de su confesión. Expresiones como la carne es débil suelen acompañar estas confesiones, pero es importante entender que esta declaración de Jesús no es una excusa para el pecado ni una justificación de nuestras fallas. Más bien, revela una verdad espiritual profunda sobre la batalla interna entre el espíritu y la carne. Jesús, al decir la carne es débil, Mateo 26:41, no nos da una licencia para rendirnos al pecado, sino que pone el énfasis en la disposición y la fortaleza del espíritu regenerado.
El espíritu, al ser transformado por la nueva naturaleza en Cristo, siempre está listo y dispuesto para buscar a Dios, obedecer su palabra y caminar en santidad. Sin embargo, si no fortalecemos esa nueva naturaleza, si no le damos espacio al Espíritu Santo para ejercer dominio, incluso una carne débil puede tomar control y vencer en la batalla. El contexto en el que Jesús pronuncia estas palabras es revelador. En el jardín de Getsemaní, momentos antes de su arresto, Jesús está completamente enfocado en su propósito, orar, buscar la voluntad del Padre y prepararse para el sacrificio supremo. Invita a sus discípulos a acompañarlo en oración, pero ellos, a pesar de su buena intención, no logran mantenerse despiertos. La Escritura menciona que sus ojos estaban cargados de sueño, y esto los llevó a rendirse al cansancio. Cuando Jesús dice, el espíritu está listo, pero la carne es débil, no está simplemente refiriéndose al cansancio físico. La carne aquí representa la vieja naturaleza, esa parte de nosotros que resiste la búsqueda de Dios. Esta resistencia puede manifestarse como pereza espiritual, apatía o incluso un instinto de supervivencia, donde buscamos nuestra comodidad antes que la obediencia. El espíritu, por otro lado, es el lugar donde habita la nueva naturaleza, donde Dios ha depositado su vida y su poder. Por eso, el espíritu siempre quiere orar, adorar, y estar en comunión con Dios. El deseo del espíritu es conectarse con el Padre, meditar en la palabra, y vivir conforme a los principios divinos. Pero cuando no fortalecemos el espíritu, cuando no alimentamos nuestra nueva naturaleza con oración, lectura de la Biblia y comunión con Dios, la carne, aunque sea débil, puede ganar terreno. Esta lucha interna no es una excusa para el pecado, sino una invitación a depender más profundamente del Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo explica en Gálatas 5:16 y 17, diciendo, anden en el Espíritu, y no satisfarán los deseos de la carne. La clave está en caminar diariamente bajo la guía y el poder del Espíritu. Esto no significa que la carne dejará de ser débil para las cosas de Dios, pero sí que el Espíritu nos dará la capacidad de someterla. En el jardín de Getsemaní, Jesús no solo revela la debilidad de la carne, sino que también nos muestra la solución, la oración. Mientras sus discípulos dormían, Jesús estaba orando fervientemente. Este contraste ilustra cómo la fortaleza espiritual no viene por casualidad, sino por una búsqueda intencional de Dios. La carne es débil para buscar a Dios porque su inclinación natural es resistirlo. Pero el espíritu regenerado tiene el combustible de la gracia, un deseo constante de hacer la voluntad del Padre. Por eso, cuando enfrentamos tentaciones o momentos de debilidad, no debemos enfocarnos en cuánto nos cuesta luchar contra la carne, sino en cuánto necesitamos depender del espíritu. Al fortalecer nuestra nueva naturaleza con prácticas espirituales como la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes, permitimos que el espíritu tome el control. El problema no es que la carne sea demasiado fuerte, sino que a menudo la alimentamos más que al espíritu. Si pasamos más tiempo en actividades que distraen nuestra mente de Dios, nuestra vieja naturaleza gana terreno. Pero si dedicamos tiempo a buscar al Señor, a llenarnos de su palabra y a rendirnos en oración, entonces el espíritu, que ya está listo, tendrá la fuerza para gobernar sobre la carne. Jesús, en su humanidad, también enfrentó la resistencia de la carne, pero nunca pecó porque vivió completamente rendido al Padre. En Getsemaní, mientras la carne de los discípulos sucumbía al sueño, Jesús estaba en comunión profunda con el Padre. Nos dejó un ejemplo perfecto: la victoria sobre la carne no viene por la fuerza de voluntad, sino por una entrega constante al poder del Espíritu. Por lo tanto, no digamos simplemente la carne es débil como una excusa para nuestras fallas. Más bien, hagamos de esta frase un recordatorio de nuestra necesidad de vivir rendidos al Espíritu, sabiendo que el poder de Dios en nosotros es mayor que cualquier debilidad de la carne. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La carne puede ser débil, pero el Espíritu siempre está dispuesto, y en él siempre encontraremos la victoria.
La carne reacciona con resistencia cada vez que buscamos a Dios porque sabe que, en su presencia, pierde poder. Cuando nos acercamos al Señor en oración, adoración y meditación en la palabra, todo lo que pertenece a nuestra vieja naturaleza, el ego, el orgullo y los deseos carnales, se debilita. Es por eso que la carne activa un instinto de autopreservación. Hace todo lo posible para evitar esos momentos de entrega total, ya que entiende que en ellos será confrontada y dominada. Todos hemos enfrentado esa lucha interna al querer buscar a Dios. Quizás recuerdes noches en las que, con el firme propósito de orar o leer la Biblia, de repente sientes un cansancio abrumador o tu mente se llena de distracciones. Es en esos momentos cuando entendemos las palabras de Jesús: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, regenerado y guiado por el Espíritu Santo, siempre anhela conectarse con el Padre, pero la carne, esa vieja naturaleza que aún está en nosotros, resiste porque no quiere perder su dominio. En nuestra vida cotidiana, vemos ejemplos claros de cómo la carne busca mantener su control. Muchas personas pueden pasar horas viendo series, jugando videojuegos o trabajando sin descanso, incluso sacrificando noches de sueño. Pero al momento de buscar a Dios, esa misma energía parece desvanecerse. La carne reacciona de manera diferente porque percibe que está entrando en un territorio donde será debilitada y subyugada. Esto no es casualidad, es una batalla espiritual constante. La clave para vencer esta resistencia no está en depender de nuestras emociones o en esperar el momento ideal para buscar a Dios. La carne nunca estará dispuesta. Siempre buscará una excusa, una distracción, un motivo para posponer el tiempo con el Señor. Por eso, nuestra búsqueda de Dios debe basarse en una decisión consciente y diaria de priorizar al Espíritu por encima de la carne. No se trata de sentir ganas, sino de actuar con fe, sabiendo que en su presencia encontramos la paz, la alegría y el propósito que nada en este mundo puede ofrecer. Cuando decidimos perseverar en medio de la resistencia, algo cambia en nosotros. Los primeros momentos de oración o meditación pueden ser difíciles, pero si persistimos, el Espíritu toma el control, y lo que parecía una obligación se transforma en un tiempo de renovación y deleite. Es en esos momentos cuando experimentamos la verdadera comunión con Dios, cuando su paz inunda nuestro ser y su fuerza nos capacita para enfrentar cualquier desafío. Además, no estamos solos en esta batalla. La gracia de Dios nos sostiene y nos da la fuerza necesaria para resistir las tentaciones de la carne. Cada acto de búsqueda espiritual, por pequeño que parezca, suma en nuestra jornada de fe. Cuando oramos, leemos la palabra o ayunamos, estamos declarando que el Espíritu tiene el mando y que nuestra vida pertenece a Dios. En esta lucha diaria, es esencial recordar que no se trata de perfección, sino de perseverancia. Habrá días en los que la resistencia será fuerte, pero incluso entonces, la gracia de Dios es suficiente. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y cada vez que elegimos buscarlo, estamos fortaleciendo nuestra relación con Él y debilitando el control de la carne. Así que no permitas que la resistencia de la carne te desvíe de la búsqueda de Dios. Persevera. Cada momento en su presencia transforma tu vida, fortalece tu espíritu y te acerca más a su propósito. Y recuerda, la victoria no viene de nuestras fuerzas, sino del Espíritu Santo, quien obra en nosotros para su gloria. Es impresionante cómo esa disposición física cambia completamente cuando llegan a la iglesia. No hablo de quienes tienen problemas de salud, sino de la reacción de la carne frente a los momentos de entrega a Dios. Es fascinante, pero también profundamente reveladora de nuestra naturaleza humana. La carne, que representa nuestra vieja naturaleza, no se opone a buscar a Dios por simple pereza o falta de interés. Su resistencia es un instinto de autopreservación. Sabe que, al entrar en la presencia de Dios, será debilitada, sometida y eventualmente puesta bajo la autoridad del Espíritu Santo. Por eso, activa todas las barreras posibles: somnolencia, distracción, incomodidad e incluso apatía. Es un mecanismo de defensa porque, al morir el ego, los deseos carnales y el orgullo en la comunión con Dios, la carne pierde fuerza y control sobre nuestras decisiones.
Esta lucha es algo que muchos hemos experimentado. Piensa en esos momentos en los que queremos orar, pero sentimos una resistencia interna que parece casi insuperable. Tal vez nos encontramos luchando contra el sueño, la dispersión mental o simplemente una sensación de pesadez. Lo paradójico es que, por otros intereses, ya sea entretenimiento, trabajo o conversación, podemos mantenernos despiertos durante horas, sacrificando el sueño sin problema. Nos resulta natural renunciar al descanso por algo que consideramos emocionante o necesario, pero cuando se trata de buscar a Dios, surge esta batalla interna. Jesús lo expresó de manera magistral en Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La disposición del espíritu es una realidad porque nuestra nueva naturaleza, regenerada por Dios, siempre está ansiosa por conectarse con Él. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros quien impulsa este deseo de oración, adoración y comunión. Sin embargo, la carne, siendo débil para buscar a Dios, reacciona con todo su arsenal para distraernos y alejarnos de esa intimidad. Es como si supiera que cada momento en la presencia de Dios significa menos espacio para su influencia. El problema no es la falta de tiempo o energía, sino cómo la carne selecciona sus batallas. Alguien que puede mantenerse activo y enérgico durante todo el día en el trabajo o incluso disfrutar de una noche de maratón de películas, videojuegos o deportes, de repente se siente cansado y sin disposición al momento de orar o asistir a un culto. Esto no es casualidad, es una reacción directa de nuestra vieja naturaleza que detecta que está entrando en un territorio de riesgo. En la presencia de Dios, la carne será confrontada y su poder se verá reducido. Un ejemplo cotidiano lo ilustra bien: en el trabajo, muchas personas parecen tener una energía inagotable, concentrándose durante horas sin interrupción, pero en un culto o en momentos de oración, su energía se desvanece misteriosamente. Las distracciones aparecen, desde la somnolencia hasta la urgencia de ir al baño varias veces en una hora. Cuando termina el culto, milagrosamente recuperan la energía, listos para cualquier otra actividad. Esto no es solo dispersión o falta de interés, sino la lucha activa de la carne contra el ambiente espiritual. Recuerdo una ocasión personal en la que estaba profundamente conectado en un culto de adoración. Sentía la presencia de Dios de una manera poderosa, pero de repente mi mente comenzó a divagar. Sin darme cuenta, estaba contando las lámparas del techo en lugar de continuar adorando. Esto no era simplemente una falta de concentración, sino la carne tratando de desviar mi enfoque, buscando sacarme de ese momento de comunión. Esta lucha interna es real y constante, y es algo que todos debemos aprender a reconocer y enfrentar. El creyente, especialmente en nuestra cultura latina, a menudo depende demasiado de las emociones para buscar a Dios. Si no siente ganas o no está en el ánimo, fácilmente abandona la oración o la asistencia a la iglesia. Pero la búsqueda de Dios no depende de nuestras emociones momentáneas. Es un acto de disciplina, un esfuerzo consciente de resistir la carne y priorizar el espíritu. La carne siempre intentará dominarnos con excusas y distracciones, pero el espíritu, cuando es alimentado por la palabra y la oración, tiene el poder de someterla. Buscar a Dios requiere más que emoción, exige perseverancia. Es reconocer que nuestra carne no será nuestro maestro, sino que el Espíritu Santo tiene el control. Cada vez que decidimos orar, adorar y meditar en la palabra, estamos debilitando la influencia de la carne y fortaleciendo nuestra comunión con Dios. No se trata de esperar el momento perfecto o las ganas de buscar a Dios, sino de hacerlo intencionalmente, conscientes de que la carne resistirá, pero el espíritu está dispuesto y es capaz de vencer. Esta lucha diaria nos recuerda nuestra dependencia de la gracia de Dios. En su fuerza, podemos superar las barreras que la carne levanta, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe a una comunión más profunda con nuestro Padre Celestial. Y así, paso a paso, experimentamos la libertad y la victoria que solo se encuentran en su presencia. La carne, nuestra vieja naturaleza, nunca estará dispuesta a buscar a Dios.
Sabe que en su presencia será debilitada, sometida y eventualmente reemplazada por los frutos del Espíritu. Por eso resiste con todas sus fuerzas, utilizando distracciones, cansancio y cualquier excusa para alejarnos de esa comunión transformadora. Es fascinante cómo, en otras áreas de la vida, mostramos gran disposición y energía. Podemos trabajar largas horas, entretenernos viendo series hasta altas horas de la noche o participar en conversaciones interminables. Sin embargo, al momento de orar, asistir a un culto o meditar en la palabra, nuestra carne parece entrar en un estado de resistencia total. De repente, nos sentimos somnolientos, incómodos o distraídos por las cosas más insignificantes, como contar lámparas en el techo, como mencionas. Esto no es casualidad, sino una batalla espiritual real. Jesús nos dio una clave importante en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Lo que verdaderamente vivifica nuestras acciones espirituales proviene del Espíritu, no de la carne. La carne no solo es frágil e inútil para las cosas de Dios, sino que también se opone activamente a ellas. Esto explica por qué, al entrar en un ambiente espiritual, como un culto de adoración, la carne busca escapar o distraerse. No quiere someterse al dominio del Espíritu. La resistencia de la carne es particularmente evidente en los primeros momentos de oración. Muchas personas que tienen una vida de oración activa testifican que los primeros minutos suelen ser los más difíciles. Es un tiempo en el que la mente está dispersa, el cuerpo se siente pesado, y las preocupaciones parecen multiplicarse. Sin embargo, quienes perseveran atraviesan esa barrera inicial y llegan a un punto en el que el Espíritu toma el control, haciendo que el tiempo de oración sea profundamente gratificante y fructífero. El problema surge cuando basamos nuestra búsqueda de Dios en emociones o ganas. Esto es un error común, especialmente en culturas latinas, donde somos muy pasionales y tendemos a depender de los sentimientos para tomar decisiones. Un hermano una vez me dijo, no fui a la iglesia porque no tenía ganas. Mi respuesta fue, ¿acaso solo vas a trabajar cuando tienes ganas, o solo haces lo que es necesario cuando el ánimo te lo permite? En la vida cotidiana, muchas de nuestras acciones no dependen de nuestras emociones, sino de disciplina y responsabilidad. Entonces, ¿por qué tratar las cosas de Dios de manera diferente? David nos da un ejemplo poderoso en los Salmos. Cuando dice, bendice, alma mía, al Señor, Salmo 103:1, no está expresando un sentimiento, sino dando una orden a su propia alma. Es como si le dijera, aunque no sientas ganas, aunque estés desanimada, aún así adorarás a Dios. Esto es crucial porque nuestra alma, que incluye nuestras emociones y razonamientos, a menudo vacila. La carne, por su parte, siempre se opondrá. Pero el espíritu, renovado en Cristo, siempre estará dispuesto. El desafío es permitir que el espíritu tome el control, sometiendo la carne y dirigiendo nuestra voluntad hacia Dios. Este principio nos recuerda que la búsqueda de Dios comienza con disciplina. No podemos esperar a sentirnos motivados o inspirados. La carne nunca despertará diciéndonos, vamos a orar, a leer la Biblia o a adorar a Dios. Siempre buscará excusas y distracciones. Pero al actuar con constancia y compromiso, estamos fortaleciendo nuestra nueva naturaleza en Cristo y debilitando la influencia de la carne. En Efesios 4:22-24, Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad. Esto no es solo un cambio de comportamiento, sino un acto de rendición al Espíritu Santo, quien nos capacita para vivir conforme al carácter de Cristo. Cada vez que elegimos orar, meditar en la palabra o adorar a pesar de la resistencia, estamos afirmando el dominio del Espíritu sobre la carne. Por último, es importante recordar que la resistencia inicial de la carne no es el final. Si perseveramos, experimentaremos el deleite de estar en la presencia de Dios. Como dice Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Este es el fruto de una vida disciplinada y rendida al Espíritu, una relación más profunda y transformadora con nuestro Padre Celestial. La reflexión sobre la lucha entre el espíritu, el alma y la carne nos lleva a una comprensión más profunda de lo que significa vivir una vida espiritual auténtica y comprometida. David, en los Salmos, nos ofrece una enseñanza invaluable cuando dice, bendice, alma mía, al Señor, Salmo 103:1. Esta no es una expresión poética ni una reacción espontánea de emoción. Es una orden deliberada, un mandato que da a su propia alma, sometiendo sus emociones, su razonamiento y su estado anímico al dominio del Espíritu. Es una lección poderosa para todos nosotros. La adoración y la búsqueda de Dios no dependen de cómo nos sintamos en el momento, sino de una decisión consciente de rendirnos a Él. David entendió que el alma, que es el asiento de nuestras emociones y deseos, no siempre está alineada con la voluntad de Dios. Es por eso que necesita ser sometida al Espíritu, que ha sido regenerado por el poder de Dios. En nuestra vida diaria, esta lucha es constante. La carne, que representa nuestra vieja naturaleza, intenta sabotear el deseo del Espíritu de buscar a Dios. Esa resistencia se manifiesta en la pereza, las distracciones, la falta de ánimo y las excusas. Sin embargo, como hijos de Dios, estamos llamados a no permitir que esa resistencia determine nuestras acciones espirituales. Pablo lo explica claramente en 1 Tesalonicenses 5:23, cuando dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos cómo el ser humano está compuesto por estas tres partes, cada una con su función y propósito. El espíritu es el que está en conexión directa con Dios y siempre está listo para buscarlo. El alma, por su parte, necesita ser guiada y sometida, porque es volátil y tiende a ser influenciada por las emociones. La carne, en cambio, se opone activamente a todo lo que proviene de Dios. El verdadero dominio propio se manifiesta cuando el espíritu, bajo la guía del Espíritu Santo, toma control sobre el alma y la carne. No se trata de esperar sentirnos motivados o inspirados, sino de tomar decisiones conscientes de buscar a Dios, incluso en medio de la lucha interna. La adoración, la oración y el estudio de la palabra no son actos que deban depender de nuestro estado de ánimo, sino disciplinas espirituales que requieren constancia y compromiso. Recuerdo una ocasión en la que ministraba en un culto y noté que muchas personas parecían abatidas, distraídas o desanimadas. Me pregunté cuántos de ellos estaban dejando que su estado emocional dictara su adoración. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de lucha, cuando no tenemos ganas, donde se revela el verdadero corazón de un adorador. Es ahí donde el espíritu toma las riendas y lleva al alma y al cuerpo al lugar de rendición y adoración, independientemente de las emociones. Jesús mismo nos enseñó que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, Mateo 26:41. La carne, con su debilidad, siempre buscará evitar la conexión con Dios, pero el espíritu, fortalecido por la nueva naturaleza en Cristo, tiene el deseo continuo de conectarse con el Padre. Este conflicto interno requiere que ejerzamos dominio propio, que tomemos la decisión de priorizar el espíritu sobre la carne. En este camino, la comunidad de fe juega un papel crucial. La comunión entre hermanos no solo nos anima a perseverar, sino que también nos recuerda que no estamos solos en esta lucha. Al reunirnos, compartimos experiencias, nos apoyamos mutuamente y encontramos inspiración para seguir adelante. Un testimonio, una palabra de ánimo o incluso una simple conversación pueden ser el impulso que necesitamos para renovar nuestro compromiso espiritual. Por eso, como creyentes, tenemos la responsabilidad de animarnos unos a otros. Preguntar a alguien cómo va tu caminar espiritual, puede abrir puertas a conversaciones profundas y significativas que fortalecen nuestra fe. También podemos ayudarnos a identificar áreas en las que necesitamos crecer y establecer nuevos hábitos que nos acerquen más a Dios. Así,
Las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno y la lectura de la Biblia dejan de ser vistas como obligaciones pesadas y se convierten en fuentes de vida que alimentan nuestro espíritu. Finalmente, es importante encontrar maneras prácticas de integrar estas disciplinas en nuestra rutina diaria. Al hacerlo, comenzamos a ver cada lección y cada acción como una oportunidad para glorificar a Dios. Nos damos cuenta de que, al someternos a Él, experimentamos una transformación que afecta todas las áreas de nuestra vida. Este compromiso nos lleva a una relación más profunda con Dios, donde su presencia moldea nuestro carácter y nos guía hacia el propósito que Él tiene para nosotros. La reflexión sobre la batalla interna entre el espíritu, el alma y la carne nos lleva a entender que el verdadero dominio propio es mucho más que simple autocontrol. Es un cambio de gobierno dentro de nosotros, donde el espíritu, renovado por Cristo, toma el mando y somete a la carne y al alma, que constantemente buscan comodidad, placer y excusas para evitar lo que fortalece nuestra conexión con Dios. El dominio propio se manifiesta en esos momentos cotidianos de lucha interna, como aquella madrugada en la que, a pesar del cansancio, el clima frío y la tentación de quedarme en la cama, entendí que mi carne y mi alma no tenían la última palabra. Mi espíritu, fortalecido por la nueva naturaleza en Cristo, se levantó con autoridad y ordenó: bendice al Señor, alma mía. Carne, cállate y obedece. Fue un recordatorio de que nuestra búsqueda de Dios no depende de emociones ni de estados físicos, sino de una decisión consciente de someter nuestras vidas al Espíritu Santo. La meditación en la palabra, la oración y el ayuno no son actividades opcionales para los momentos en que tenemos ganas. Son disciplinas esenciales que nos permiten vivir bajo el gobierno del Espíritu y no de la carne. La meditación en la palabra no tiene que limitarse a un tiempo específico, podemos llevar versículos con nosotros durante el día, permitiendo que nutran nuestras decisiones y pensamientos. La oración puede fluir naturalmente en medio de nuestras tareas, convirtiéndose en una conversación constante con Dios. Y el ayuno, lejos de ser una restricción, es una liberación, un acto de rendición que nos ayuda a desconectarnos de lo que nos ata para conectarnos más profundamente con Dios. Jesús mismo nos dejó el ejemplo de estas prácticas espirituales. Ayunó durante 40 días en el desierto, enfrentando las tentaciones de Satanás y mostrando que el ayuno no es una cuestión de moda o de conveniencia, sino una herramienta poderosa para fortalecer el espíritu. Cuando alguien me dijo: pastor, dame una buena razón para ayunar, mi respuesta fue simple: Jesús. Si Él, siendo el Hijo de Dios, consideró el ayuno esencial, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos prescindir de Él? Jesús nos enseñó que, aunque mientras el novio estaba presente no había necesidad de ayunar, llegaría el momento en que sería necesario. Mateo 9:15. Ese tiempo es ahora, y debemos tomar en serio su instrucción: cuando ayunéis. Mateo 6:16. El problema no es la falta de razones para buscar a Dios, sino la resistencia natural de la carne. La carne nunca querrá orar, leer la Biblia o ayunar. Por eso, estas disciplinas no deben depender de cómo nos sintamos. Hacerlo así es ceder el control a la carne y al alma, que siempre encontrarán pretextos para evitar la comunión con Dios. El espíritu, en cambio, siempre está listo y dispuesto. Cada día es una nueva oportunidad para entregarnos al control del espíritu, para elegir la voluntad de Dios por encima de la nuestra y someternos a su dirección. Al hacerlo, encontramos una libertad que va más allá de lo que la carne y el alma pueden ofrecer. Esta entrega no es algo que sucede una vez y para siempre, es un proceso continuo. En cada decisión, en cada batalla interna, reafirmamos quién tiene el control, el espíritu alineado con Dios. Al enfrentar los desafíos de la vida diaria, recordemos que la batalla más grande no es contra el mundo exterior, sino contra nuestra propia carne. Cada vez que decidimos orar, meditar en la palabra o ayunar, estamos declarando que el Espíritu tiene el mando. Estamos diciendo: no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Y en esta entrega diaria, encontramos paz y alegría, incluso en medio de las tormentas.
La comunión con otros creyentes también juega un papel crucial. La vida cristiana no se vive en aislamiento. En la comunidad de fe, encontramos ánimo, apoyo y ejemplos que nos inspiran a perseverar. El testimonio de un hermano o hermana puede ser el recordatorio que necesitamos para no rendirnos. Es en esta comunidad donde las disciplinas espirituales cobran vida, se fortalecen y nos ayudan a seguir adelante. La importancia de las disciplinas espirituales como el ayuno, la oración y la lectura de la palabra no puede ser subestimada. Aunque vivimos bajo la gracia, no debemos confundirla con una licencia para descuidar aquello que fortalece nuestra comunión con Dios. Estas prácticas no son legalismo ni mérito humano, sino herramientas divinas que nos ayudan a someter la carne y alimentar la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. En un mundo donde el entretenimiento y las distracciones están al alcance de la mano, la carne se encuentra constantemente alimentada. Películas, series, deportes, redes sociales, todo esto puede tener un lugar legítimo, pero cuando se convierten en la prioridad, nuestra vieja naturaleza toma el control. Mientras tanto, el espíritu clama por alimento, por aquello que edifica y nos conecta con Dios. La decisión de priorizar la oración, el ayuno y la meditación en la palabra no es solo un acto de disciplina, sino una declaración de que no seremos gobernados por la carne. Estas disciplinas son una forma de resistencia contra el dominio de nuestra vieja naturaleza. La carne busca comodidad, entretenimiento y placeres temporales, pero el espíritu desea comunión con Dios, crecimiento y transformación. Por eso, estas prácticas no deben ser relegadas a momentos en los que nos sentimos espirituales o cuando parece conveniente. La verdadera búsqueda de Dios a menudo nace precisamente de la disciplina, de la decisión de avanzar incluso cuando no tenemos ganas. El ayuno, por ejemplo, es una forma poderosa de subyugar la carne. No se trata de una mera abstinencia de comida, sino de una declaración espiritual: mi espíritu tiene el control. En un mundo donde se celebra la satisfacción inmediata, el ayuno nos recuerda que hay un propósito mayor que el de complacer los deseos temporales. Jesús mismo ayunó y nos enseñó que cuando lo hacemos, no es para ser vistos por los hombres, sino para profundizar nuestra relación con el Padre. Mateo 6:16 al 18. Si Él, siendo el Hijo de Dios, consideró el ayuno necesario, ¿cuánto más nosotros? La oración, por su parte, no es solo hablar con Dios, sino una práctica que nos alinea con su voluntad. Es en la oración donde encontramos dirección, fortaleza y consuelo. Pablo nos exhorta a orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17, mostrando que la comunión con Dios no debe limitarse a momentos específicos, sino ser parte de nuestra vida diaria. Finalmente, la lectura de la palabra es esencial porque es el alimento del espíritu. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La Biblia nos transforma, renueva nuestra mente, Romanos 12:2, y nos equipa para toda buena obra, 2 Timoteo 3:16 y 17. Estas prácticas no son un conjunto de tareas que debemos cumplir para agradar a Dios, son medios que Él nos ha dado para acercarnos a su corazón, ser fortalecidos espiritualmente y vivir vidas que reflejen su carácter. La verdadera transformación no viene de seguir un sistema de reglas, sino de una relación profunda con Dios. Y esa relación requiere tiempo, compromiso y disciplina. Por eso, en medio de la rutina diaria, debemos hacer elecciones conscientes. Es fácil permitir que el cansancio, las distracciones y las demandas de la vida nos alejen de lo que realmente importa. Sin embargo, cada día tenemos la oportunidad de decidir alimentar nuestro espíritu en lugar de la carne. Esto no siempre será fácil, pero es en esa resistencia donde encontramos verdadera vida y transformación. La gracia no elimina la necesidad de estas disciplinas, más bien, las potencia. Bajo la gracia, estas prácticas no son una carga, sino un privilegio. Son una forma de decir: Señor, quiero más de ti. Quiero que mi espíritu tome el control. Quiero vivir alineado con tu voluntad.
Al invertir tiempo en la presencia de Dios, encontramos la satisfacción y la fortaleza que ninguna distracción o placer temporal puede ofrecer. Sumergirse en la palabra, practicar el ayuno y mantener una vida constante de oración son actos que no solo fortalecen nuestro espíritu, sino que también moldean nuestra vida espiritual de una manera profunda y transformadora. Estas disciplinas no son meramente rutinas religiosas, son oportunidades para permitir que Dios trabaje en nosotros, renovando nuestra mente, refinando nuestro corazón y acercándonos a su propósito. Cuando meditamos en la palabra, estamos permitiendo que las verdades de Dios penetren en nuestro ser, transformando nuestra forma de pensar y de actuar. No se trata de una lectura superficial, sino de un encuentro con el corazón de Dios, donde cada versículo se convierte en una lámpara que ilumina nuestro camino. Salmo 119-105. A través de esta meditación, nuestra mente es renovada, nuestros valores son alineados con los de Cristo, y nuestro espíritu encuentra el alimento que necesita para fortalecerse. El ayuno, por otro lado, es una práctica que nos enseña a decir no a los deseos de la carne, permitiendo que el espíritu tome el control. Es un recordatorio físico y espiritual de que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Mateo 4:4. Al ayunar, no solo estamos renunciando a algo temporal, sino abriendo espacio para una conexión más profunda con Dios, para escuchar su voz con mayor claridad y para experimentar su poder en nuestras vidas. La oración, en tanto, es una conversación constante con nuestro Padre. No está limitada a momentos específicos, sino que puede fluir naturalmente en medio de nuestras actividades diarias. Cada oración es un acto de rendición y dependencia, una declaración de que no podemos hacerlo solos y que necesitamos su guía y su fuerza. Es en la oración donde encontramos dirección, consuelo y el poder para resistir las tentaciones de la carne y del mundo. Estas disciplinas espirituales son una respuesta activa a la batalla interna que enfrentamos todos los días, la lucha entre los deseos de la carne y las aspiraciones del espíritu. Vivimos en una sociedad saturada de distracciones y entretenimiento que buscan alejarnos del propósito de Dios. Sin embargo, al comprometernos con estas prácticas, estamos tomando una posición firme, eligiendo alimentar nuestra nueva naturaleza en lugar de conformarnos a los deseos temporales que nos rodean. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. En medio de desafíos y presiones, se retiraba para orar, ayunar y buscar la voluntad de su Padre. En su vida vemos la prioridad de la comunión con Dios por encima de cualquier otra cosa. Y ese es el modelo que debemos seguir, buscar a Dios incluso cuando todo a nuestro alrededor nos invita a hacer lo contrario. La disciplina espiritual no es una carga, sino una oportunidad para crecer, fortalecernos y experimentar el verdadero placer de estar en comunión con nuestro Creador. Al practicar estas disciplinas, descubrimos frutos que van más allá de lo temporal, alegría, paz y satisfacción incomparables que solo encontramos en la presencia de Dios. Cada decisión de priorizar el espíritu sobre la carne abre puertas a una relación más profunda y significativa con Él. No se trata de perfección, sino de perseverancia, de un compromiso diario para rendirnos a su dirección y permitir que Él nos transforme. Esta jornada requiere determinación. Significa dejar de lado lo cómodo y lo seguro para sumergirnos en lo desconocido donde Dios nos llama a crecer. Pero no la recorremos solos. La comunión con otros creyentes es vital, porque juntos podemos fortalecernos, animarnos y apoyarnos en esta búsqueda. El testimonio de un hermano puede inspirarnos a perseverar, y nuestras palabras de ánimo pueden ser la chispa que encienda el fuego de la fe en otros. Así, estas disciplinas espirituales dejan de ser obligaciones y se convierten en un estilo de vida, una forma de ver cada decisión y cada acción como una oportunidad para glorificar a Dios. En lugar de vivir atrapados por las distracciones y la rutina, aprendemos a priorizar lo que realmente importa, a invertir nuestro tiempo en aquello que tiene un impacto eterno. Permitir que estas prácticas se integren en nuestra rutina diaria nos transforma. La meditación en la palabra, la oración y el ayuno no solo alimentan nuestra alma, sino que nos conducen al propósito que Dios tiene para nosotros.
Que cada día sea una nueva oportunidad para rendirnos al Espíritu, para crecer en nuestra relación con Dios y para experimentar su paz y su gozo, incluso en medio de las tormentas de la vida. Este es el llamado para cada uno de nosotros, elegir lo eterno sobre lo temporal, lo espiritual sobre lo carnal. No dejemos que la prisa y las distracciones de la vida nos desvíen del camino, sino que busquemos a Dios con todo nuestro corazón, confiando en que en su presencia encontramos todo lo que realmente necesitamos. La jornada de fe es una entrega constante y profunda, un acto deliberado de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, incluso en medio de las tempestades y distracciones que enfrentamos diariamente. Esta entrega nos lleva a experimentar paz, alegría y un propósito que va más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Al comprometernos con la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, no solo estamos resistiendo las tentaciones, sino declarando nuestra fidelidad y compromiso con algo más grande, nuestra relación con Dios. Cuando oramos, no estamos simplemente cumpliendo con un ritual, sino entrando en un espacio sagrado donde podemos escuchar su voz y recibir su dirección. Cada conversación con Él es un recordatorio de que no estamos solos, de que Él camina con nosotros en cada decisión y desafío. La oración se convierte en ese puente que conecta nuestra humanidad con su divinidad, renovando nuestras fuerzas y llenándonos de esperanza. La meditación en la palabra tiene un poder transformador. No es una actividad meramente intelectual, sino un encuentro personal con las verdades de Dios que ilumina nuestro camino, moldea nuestras emociones y nos muestra quiénes somos en Cristo y quiénes podemos llegar a ser. Cada versículo se convierte en una promesa que fortalece nuestra fe y en una guía que nos orienta en los momentos de incertidumbre. El ayuno, lejos de ser solo una renuncia, es un acto de devoción y enfoque. Al abstenernos de algo que satisface nuestra carne, damos espacio para que el espíritu se fortalezca y se conecte más profundamente con Dios. Es en estos momentos cuando encontramos claridad, paz y una sensibilidad espiritual que nos permite discernir su voluntad con mayor precisión. Sin embargo, esta jornada no está exenta de dificultades. Habrá días en que la carne intentará arrastrarnos hacia atrás, en que las distracciones parecerán insuperables y en que la resistencia interna será más fuerte. Pero es precisamente en esos momentos cuando la disciplina se vuelve crucial. La perseverancia, alimentada por la gracia de Dios, nos permite superar estos desafíos, recordándonos que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. 2 Corintios 12:9. A medida que cultivamos estas disciplinas, también nos volvemos más conscientes de las influencias que nos rodean. Nuestro entorno puede estar lleno de distracciones que intentan alejarnos de nuestro propósito, y es nuestra responsabilidad identificar qué cosas necesitamos ajustar o eliminar para mantenernos enfocados en Dios. Algo tan simple como limitar el tiempo frente a las pantallas o ser intencionales con el contenido que consumimos puede marcar una gran diferencia en nuestra vida espiritual. Es importante recordar que esta caminata no es individual, sino colectiva. Como cuerpo de Cristo, somos llamados a apoyarnos mutuamente, a animarnos en los momentos de debilidad y a celebrar juntos los avances en la fe. Nunca subestimes el impacto de un testimonio, una palabra de ánimo o una oración compartida. Estas interacciones son fundamentales para construir una comunidad donde todos podamos crecer y desarrollarnos en nuestra relación con Dios. Cada disciplina, cada acto de fe y cada momento de entrega suma en nuestra jornada espiritual. Nos lleva a un lugar más profundo de intimidad con el Señor, donde encontramos no solo fuerza para enfrentar las adversidades, sino también alegría y propósito para vivir conforme a su voluntad. Esta jornada de fe, aunque desafiante, es la más rica y satisfactoria que podemos emprender. La búsqueda de Dios es un compromiso continuo que requiere disciplina y dedicación, pero también es una fuente inagotable de alegría, paz y propósito. Cada paso que damos hacia Él nos transforma y nos equipa para enfrentar los desafíos de la vida con confianza. Que este mensaje nos inspire a profundizar en nuestra relación con Dios, priorizando las disciplinas espirituales que nos acercan a su corazón. Si este contenido te ha desafiado o inspirado, comparte tu experiencia.
¿Cómo practicas tus disciplinas espirituales? ¿Qué desafíos enfrentas? Construyamos juntos un diálogo que fortalezca nuestra fe y nos inspire a seguir buscando a Dios con todo nuestro corazón. Que Dios bendiga tu vida y nos guíe a todos en esta hermosa jornada hacia su presencia. Amado Dios, hoy reconocemos que buscarte es el llamado más importante de nuestras vidas. Gracias porque, en ti, encontramos una fuente inagotable de alegría, paz y propósito que transforma todo nuestro ser. Señor, ayúdanos a caminar con disciplina y dedicación, priorizando las disciplinas espirituales que nos acercan a tu corazón. Que nuestra búsqueda de ti sea constante y sincera, guiada por el deseo de conocerte más profundamente y de vivir conforme a tu voluntad. Padre, transforma cada paso que damos hacia ti. Equípanos con tu sabiduría y fuerza para enfrentar los desafíos con confianza y para reflejar tu amor en todo lo que hacemos. Que este compromiso diario con tu presencia sea el fundamento de nuestras vidas y el testimonio de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén.